Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Amén. ¿Están todos en la cita? Bueno, leemos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu preciosa palabra en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu misericordia, por su amor y su bondad. Oh Padre eterno, en el nombre de mi Señor Jesucristo, obra de una manera poderosa a través de tu preciosa palabra para cada uno de los hermanos presentes, para quienes nos escuchan a través de la red. Dios me los bendiga a través de esta meditación, Señor, en el corazón, en el alma, en el espíritu, que sean edificados, consolados y exhortados, que a través de esta palabra reciban la sanidad, la salvación, la consolación en su alma, en su espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden estar en sus puestos. Bueno, mirábamos en estos días pasados acerca de esta carta, la necesidad que hubo de que el apóstol Pablo le escribiera a los hermanos allí en Galacia, y era porque algunos hermanos habían entrado y estaban dando falsas enseñanzas. Ellos habían creído en Jesucristo, pero para ellos era principalmente obedecer a las obras de la ley. Y entonces el apóstol Pablo se halla en esa necesidad de que allí en la iglesia hay tal dificultad de que se estaba dividiendo la iglesia. Y no solo la iglesia, sino la fe. Ya algunos no creían totalmente en la salvación por medio de Cristo, sino que también tenían que obedecer algunos rituales que algunos judíos habían subido a Antioquía, a Galacia, y les inyectaban la enseñanza de la ley. Entonces, nunca olvidemos ni perdamos de vista el propósito por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta a los de Gálatas. ¿Por qué? Porque la necesidad de rectificar y ratificar la fe en Cristo para poder ser salvos. Él ve que la iglesia está empezando a perder la fe pura y total en Cristo. Ahora empezaban a creer en algunos rituales que enseñaban algunos judíos. Y es cuando surge la necesidad y él dice: voy a enviarles una carta. Por eso encontramos que esta carta, el centro de ella, del mensaje, es salvación por fe en Cristo. Amén. Recuerde que nosotros somos salvos por la fe a través de Jesucristo. Amén. Algunos dicen que somos salvos por gracia. No, somos salvos por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, alcanzamos la gracia porque creemos en Cristo. Y como creímos en Cristo, entonces Él gratuitamente dice: pues van para el cielo. Amén. Bueno, mirando aquí, de pronto
algunas cosas para alcanzar a entender lo del capítulo 3. Miramos el capítulo 2 del versículo 15. Él habla acerca de la amonestación que hizo a Pedro, al apóstol, porque no estaba andando rectamente, dice él, que se retraía para comer con los gentiles por causa de que habían llegado algunos judíos. Entonces él continúa explicando ahora sí y aclara que en qué dependía la salvación. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Mire, ¿cuál es el asunto del apóstol Pablo para con el apóstol Pedro? Es que Pedro enseñaba también que se debía de guardar parte de la ley. Y de hecho ellos llegan a un acuerdo. Está bien, Pedro, usted no puede desprenderse de las obras de la ley. Pues entonces digamos que Cristo lo ha asignado para que predique el evangelio a los de la circuncisión, pero a mí, dice el apóstol Pablo, me ha llamado Cristo para predicarle a los gentiles, o sea, a los no circuncidados. Ese fue el acuerdo que llegaron. Pero él dice algo aquí en la amonestación cuando está diciendo que cuando vi que Pedro no andaba rectamente, lo llamó y le habló cara a cara porque era de condenar que estaba andando con hipocresía. Entonces él dice, refiriéndose al llamado que le hace a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pedro tenía claro que el ser humano no era salvo por las obras de la ley. Amén. Eso lo tenía claro. Él dice, sabiendo que el hombre, se refiere el apóstol Pablo frente a las acciones de Pedro, y él dice, sabiendo, o sea, Pedro sabía que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Amén. Mire, a Pedro le pasaba lo que a muchos cristianos contemporáneos ahora nos puede estar pasando. ¿Usted cree en Cristo? Sí. ¿Cree que Él le salva? Sí. ¿Cree que Él lo es todo para salvación? Sí. Ah, bueno, y entonces, pero si usted no hace, pero si usted no obedece, pero si usted no ayuna, pero si usted no ora, pero si usted, o sea, el pero, recuerden que la palabra pero está echando abajo a lo antes dicho. Amén. ¿Sí estamos? Me explico. Si a usted le preguntan, ¿cree usted que Cristo es suficiente para usted poder ser salvo? Y usted dice sí. ¿Por qué cree que Cristo es suficiente para ser salvo? Ah, porque Él es el enviado del Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque a través de su sangre me limpió de todo pecado y quitó toda culpa. ¿Ven? Y entonces, ¿usted por qué obedece a las Escrituras? Ah, porque aunque Cristo me salva, pero si no obedezco, entonces me condeno. Entonces no está creyendo totalmente en el sacrificio de Cristo. Amén. Eso es así. Cuando yo les digo, es que si ustedes no obedecen a la palabra, se condenan, estoy echando abajo el sacrificio de Cristo. Entonces ustedes me dirán, o sea que no hay necesidad de obedecer. No, es que como resultado de la salvación a través de Cristo, yo obedezco.
Ese es el fruto, esa es la consecuencia de yo haber creído en Cristo, es que obedecer no me es carga, no me es difícil, me es un placer, me es un gusto, me es el gozo poder realizar los consejos bíblicos en mi vida. Amén. Pero si se enseña que hay que obedecer para ser salvo, hermanitos queridos, están echando abajo el sacrificio de Cristo. Entonces, aquel ladrón de la cruz no fue salvo porque él no pudo obedecer a la palabra. ¿Sí ve? Él fue salvo solamente porque creyó. Eso es lo que aquí el centro, el corazón del mensaje de la carta a los Gálatas es: salvos por la fe en Cristo. Porque el apóstol Pablo necesitaba refutar toda la religión que estaban inculcando los hermanos judaizantes, que estaban poniendo condiciones. Y hoy día, pues existe mucho eso. Hay predicadores que acondicionan la salvación. Si usted no viene a culto el domingo, se condena. Si usted no viene a los ayunos, se condena. O sea, un poco de cosas que echan abajo el sacrificio de Cristo. Y la mente nuestra está para creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación nuestra. Amén. Entonces, vuelvo y digo, porque se puede entender un poco mal. ¿Para qué obedezco? No, pues ya no es para salvación, es porque fui salvo. Entonces, ahora me quiero identificar con la personalidad de Cristo. Entonces, en ella, obedeciendo, concibo la personalidad de Cristo. Porque recuerden, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Esa es la diferencia. Entonces está diciendo aquí: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En esta versión dice también, que habla como a nuestro lenguaje actual, dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos gracias a esa fe y no por cumplir la ley. Porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Amén. Tenemos clara esa parte. Ningún ritual que se haga en este tiempo nos salvará. Si nosotros ayunamos, no es para salvación, es porque ya fuimos salvos. Amén. Hay que desactivar ese código amenazante que de pronto aprendimos en alguna vez, que si no hacíamos, entonces la salvación. No. Ayunamos, oramos, vigilamos, ofrendamos, nos congregamos, todo porque Él ya nos salvó. Amén. Y como agradecidos con Dios, entonces hacemos todo esto. En esto se muestra la gratitud nuestra para con Dios. Dice que debemos dando a Dios gracias siempre, ¿cierto? Por todo. Leíamos, bueno, en Colosenses dice que orando siempre, siendo agradecidos. Amén. Es por eso, no debemos desde ahora descansar y decir: no, yo ya para qué ayuno, no, yo para qué oro, no, yo para qué, no. Porque si tal cosa no hacemos, quiere decir que no somos agradecidos. Amén. Y un espíritu desagradecido delante de Dios
no lo agrada. Eso es lo que está diciendo. Tengamos bien claro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice nosotros, se está refiriendo como judíos. También hemos creído en Jesucristo. O sea que la ley no nos ha salvado, nos ha salvado creer en Cristo. Dice, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. O sea, que un israelita se pare delante de Dios el día del juicio y diga, yo paso al cielo porque guardé toda la ley, nunca sucederá eso. Aquí lo dice que por la ley ningún hombre será justificado. Amén. ¿Por qué somos justos nosotros? Porque fue la siguiente dinámica. Nosotros, dicen Romanos, que impíos y el justo, siendo justo, murió por los impíos. O sea, por nosotros pecadores. Entonces, sobre él cayó todo nuestro pecado y toda la justicia de él cayó sobre nosotros. Entonces, él se para delante del Padre por nuestros pecados. Pecador. Pero nosotros nos paramos delante de él justos. Amén. Y eso se alcanza por la fe en Jesucristo. Como Él lleva nuestros pecados, entonces viene el proceso que Él vence el pecado, vence la muerte y resucita. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sí ve cómo es de bueno el Señor? Nos trata como si nada debiésemos, como si no fuésemos pecadores, nos traslada a su justicia y no solo tenemos con eso, sino que ahora se para frente al Padre a interceder por nosotros. Amén. Definitivamente imposible es no salvarnos, porque nos ha dado todo para que pudiésemos gozar de la salvación. Quien no quiera ir al cielo ya es porque no quiere, no porque no se pueda. Porque Cristo ha provisto el medio de salvación y no hay, una vez conociendo a Cristo, posibilidades de que se pierda esa salvación, porque pues sería una conducta desagradecida. Ahí es donde surgen los apóstatas, los impíos, que reniegan de la fe y se apartan de él, teniendo toda esta posibilidad de salvación. El versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Quiero leerles en esta versión que viene como a nuestro lenguaje actual. Ahora bien, si buscando ser reconocido como justo por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Pues si destruyó algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque por medio de la ley, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Les explico. Si yo buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, como judíos, ¿es por eso Cristo ministro de pecados?
en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Me explico. Él ya había desechado las obras de la ley al aceptar a Cristo. Pero si estando con Cristo vuelve a reconstruir las obras de la ley, se hace culpable. Ya no es culpa de Cristo que se condene, sino él por elegir nuevamente lo que había desechado, que eran las obras de la ley. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Por la ley de Cristo es muerto para la ley de Moisés. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hablamos de dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Cuando aceptamos la ley de Cristo, el evangelio de vivir sus virtudes, la ley de Moisés muere. Amén. Ustedes me dirán, hermanos, pero es que eso era para los judíos. Nosotros ni conocemos mucho de la ley, pero hay muchas cosas que tomamos del Antiguo Testamento y las aplicamos aún viviendo en tiempo de gracia. Quizás nosotros no, pero sí las escuchamos en otros lugares o otros hermanos, donde aconsejan que si no se hace esto, si no se hace aquello, si no se hace esto, no es salvo. A eso es que quiero que tengamos una mentalidad libre y solamente concentrada en Cristo. Que si a ustedes alguien les dice, no, es que si no guarda el sábado usted condena, usted tenga claro que Cristo es suficiente. Amén. Ese es el mensaje de todo lo que quiero impartir, es que se tenga claro que Cristo es suficiente para llevarnos al cielo. Amén. Dice que, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo, la personalidad de él, el ser de él, lo declara crucificado juntamente con Cristo. O sea que así como fue Cristo atado al madero, clavos y todo eso, así el apóstol Pablo considera tener las obras de la carne crucificadas en Cristo. Amén. Y por eso dice, ya no vivo yo. O sea, el ego de Pablo había muerto. Ahora el ego de Pablo era Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esa es la condición del apóstol Pablo. Por eso es que en nosotros, si Cristo ha sido revelado en nuestra vida, ya el yo no debe estar en nosotros, que Él debe morir para que viva Cristo. Amén. Y hay un canto que uno dice que viva Cristo. Pero que viva ¿dónde? Lo mejor es que viva en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que viene diciendo en el capítulo 2. Verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Cristo. Cristo es la gracia de Dios. Recuerden que gracia es regalo inmerecido. Y no merecíamos que el Hijo de Dios viniera y nos rescatara, porque por naturaleza éramos hijos
de desobediencia, hijos de pecado. No éramos dignos, pero le plació al Padre enviar a su Hijo y que muriera y nos hiciera salvos. Eso es, por eso el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén.